Bienvenidos nuevamente a Just Grow With It. Un espacio donde cuestionamos, aprendemos y nos permitimos crecer desde lo auténtico. Hoy exploramos un tema que atraviesa todo lo que somos. Las historias, las que contamos, las que nos contamos y las que aún están por escribirse. Nos acompaña Alan Del Monte, storyteller, educador y fundador de Story Falcon, quien ha dedicado su carrera a enseñar a líderes y marcas a comunicar con propósito, emoción y coherencia. Con él hablaremos sobre cómo el storytelling se convierte en una herramienta de crecimiento profesional y también en un espejo para conocernos mejor. Esta es una conversación acerca de dominicanidad, gratitud, paciencia y perseverancia. Buenas, Alan, ¿cómo estás? Excelente, feliz de estar aquí con ustedes compartiendo. Esta energía que tú tienes, Alan, es una cosa impresionante. Nada más tú sentado ahí, ya yo quiero comenzar a que tú me cuentes. Que tú me digas como, me hables un poco de todas estas historias, de dónde sale toda esta maravilla que tú haces en redes y cómo tú construyes un proyecto tan sólido y tan interesante. ¿Quieres que empecemos por ahí? Por ahí. Derechito. Bueno, te cuento un poquito de dónde nace todo esto. Esto nace hace muchos años, ya que desde muy chiquito yo he sido contador de historias. Desde que yo tengo uso de memoria, yo estoy contando. Yo soy un cuentista. Y siempre, no siempre, pero desde hace muchos años he querido vivir del cuento. Claro. Vivir del cuento, ¿verdad? Desde una forma profesional, desde un ángulo, hacerlo desde un ángulo creativo, que es lo que más me gusta del contar historias, encontrarle la parte creativa, cómo cuento esto de forma distinta, pero también hacerlo mientras voy educando, porque me encanta también contribuir, no solo contar para entretener, sino contar para educar. Ahí es donde realmente yace mi gran pasión de cómo utilizamos el poder de las historias para crecer como sociedad, crecer como individuos, usando la educación como, ¿verdad? como canal y el storytelling como forma de amplificar eso. Buenísimo. Así que ese proyecto al que tú te refieres posiblemente sea RD Explicado o RD Futuro, que son los canales que estamos desarrollando actualmente. Y ese es un proyecto que nace hace un año y pico, hace como un año, como 15 meses ya tiene el proyecto. Creció muy rápido, sí. Porque desde el tercer o cuarto video que lanzamos, ¿verdad? Tocamos el nervio, ese nervio que de repente tú ves que el video empieza a correr y a ser compartido y tú dices, hay algo. Cuando tú encuentras ese tipo de contenido, tú dices, bueno, aquí si seguimos en esa línea, posiblemente esto crezca. Y realmente lo primero que debo decir es que hay un equipo detrás. No es Alan Del Monte solo, sino que hay un equipo detrás de trabajo. Somos 3, para ser exactos. Y hay un gran patrocinador, que es el grupo corporativo New Horizons, que creyó en este proyecto desde el inicio y se montó con nosotros y nos ha dado el impulso, ¿no? Pero esto ha sido una labor de mucho cariño, de mucha lectura. Mucha lectura. Yo siempre digo que donde más hay contenido es en los libros. De ahí que nace todo. Totalmente. Y como hay tan poca gente leyendo en este país, que hay que decirlo, sí. Cuando uno mina, porque es como una minería, uno se mete en los libros y dice, oye, encontré algo interesantísimo, o en un artículo viejo, o se mete en el Archivo General de la Nación, que se ha convertido para nosotros en un súper recurso, y encontramos esas historias que están todas ahí, esperando a ser descubiertas, y lo llevamos a digital. Ahí es donde se da la magia. Porque muchas personas nunca habían quizás leído ese libro, no habían entrado en contacto. Quizás esa historia solo existía en papel y de repente la convertimos en algo y llega a digital, y ahí es donde ese interés se da, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos descubierto, que hay un mundo de historias en el papel y cuando pasan a digital y nunca habían sido contadas antes, entonces de repente hay un gran interés que se genera. Y ese ha sido el gran éxito de estos proyectos, realmente. En ese mundo de historias está la tuya. Claro, enterrada ahí en el medio. ¿Cómo comienza esa historia tuya? ¿Y qué te lleva a descubrir esa pasión de, ok, yo quiero vivir del cuento? y yo soy bueno en esto, porque tú no empezaste tu carrera así, sino que llega un momento que tú la fuiste orientando allá. Claro. Vamos a desenterrar esa historia. Mira, lo primero que yo me acuerdo es que como a los 11 años me gané en quinto curso un premio por el mejor cuento. Me acuerdo como ahora, ¿no? Yo sentarme en mi casa y escribir una historia.
y de repente ir al colegio y que la profesora me hiciera todo un agasajo, ¿no? Ahí empezó por ahí. Luego, entonces, más adelante, donde fue realmente el gran catalizador fue en Yemen. Yo estudié salud pública. Yo tengo una carrera muy diversa. Yo estudié finanzas primero. No me gustó. Hice una maestría en epidemiología en salud pública. Y mi primer trabajo fue en Yemen. Cuando yo llego a Yemen y me encuentro con esta realidad tan diferente, porque me tocó realmente meterme de lleno y hacerme parte de la textura social, ¿verdad? Yo era el único extranjero en un área como de 500 kilómetros a la redonda. Cuando llego ahí, llego a esta realidad tan diferente a la nuestra y digo, yo tengo que contar esto. Yo no puedo quedarme con esto. Y ahí empiezo un blog en el año 2009. ¿Qué pasa? Que al Diario Libre le llega ese blog y me dicen, Alan, esos blogs, antes de tú publicarlo, tú nos los vas a dar a nosotros para publicártelo en el periódico y de ahí entonces tú lo publicas en el blog. Y así empezamos una colaboración de un año. Yo con 24 añitos, un niño. Básicamente lo que me pasaba ese día, lo narraba en la noche, se lo mandaba al Diario Libre y toda la semana salía una página llena una página completita de esa historia de un dominicano viviendo en Yemen y todo lo que le iba pasando, ¿no? Y ahí yo fui afinando la pluma, ¿verdad? Porque era todos los días casi. Y de repente, al final, salimos como con 60 artículos en un año y piquito que duré allá, un año y 3 meses trabajando. Y ahí empezó ese enamoramiento, ¿no? Por contar historias y a la vez educando, porque la gente aquí entraba en shock. Cuando escuchaba una historia de, por ejemplo, de cómo de las dinámicas con las mujeres, por ejemplo, que era un tema que llamaba muchísimo la atención, cómo un dominicano ¿verdad? Podía trabajar con un grupo de mujeres que no se dejaban ver la cara, cómo era eso, cómo yo, ¿verdad? Compartía con un grupo de hombres todos los días y masticábamos cat, que era ¿verdad? Una actividad nacional allá en Yemen, es como tipo la hoja de coca. Y todo su cultura gira en torno a esa actividad todos los días. Y yo narraba todo eso. Entonces, de repente muchísima gente llegó a conocer a Yemen por esos artículos. De ahí nació un libro también. Entonces, fue un proceso de dedicarme todo el tiempo a contar historias, mientras quizás a nivel profesional hacía otras cosas. Porque yo en esa época trabajaba, ¿verdad?, en salud pública. Era un side hustle. Ni siquiera un hustle, porque no me buscaba nada. Ah, ok. Era un hobby. Era un hobby. Bueno, era una actividad. Más que nada, era una actividad que yo iba desarrollando paralelamente. Hasta que finalmente, después de mucho explorar, me di cuenta que lo que me gustaba era el marketing. Ahí fue que yo dije, espérate, esto es lo mío. Déjame quedarme en este mundo del marketing porque es lo que más yo puedo aplicarle, esta pasión que tengo del contar historias. Entonces, eso hace ya como 8 años. Empecé en el mundo del mercadeo hace como 10 años realmente. En el 2016, hace 9. Ya me ingresé totalmente al mundo del marketing y me quedé. Me capacité de 1000 formas, cogí todas las certificaciones posibles. Entré como director digital de Caribe Media, que era la empresa de páginas amarillas en una época. Y de ahí el resto es historia. Ha sido continuar en ese proceso, ¿no? Y hay muchas otras partes, pero no las quiero aburrir. Porque... No, imposible. Incluso en yo imaginarme cómo ha sido tu vida, debe ser otra novela que tienes pendiente por escribir. Sí, porque yo creo que sí. Entiendo que sí, porque el que tiene ese corazón y esa pasión por contar, las historias no se acaban. No se acaban. No se acaban. Entonces, se me ocurre preguntarte, porque tenemos un guión, como decía Leslie, pero realmente el guión es un guión para una referencia. Claro, sí, claro. Pero no nos encasilla. Y a mí lo que como que me da mucha curiosidad entender todas estas historias que son, yo me imagino que tú le pones como un poquito de color con tu personalidad, con toda esa pasión con la que tú lo haces, pero ¿cómo tú escoges las historias que tú vas a contar? O sea, ¿por qué te pasan 15 cosas en un día? ¿O te pasan 20 en un mes? ¿Por qué tú decides contar una en específico? Mira, yo creo que las historias transmiten y uno sabe cuáles hay que contar y cuáles se pueden quedar a un lado. Okay. Hay momentos en que tú entras en contacto con una historia y tú te emocionas. Tú dices, wow. Y te da como una especie de ansiedad por tratar de amplificar eso que estás leyendo o que te acaba de pasar. Y yo creo que ese es el indicador, ese termómetro emocional. Cuando llega a una temperatura en específico, tú dices,
esto vale la pena llevarlo a digital, contarlo, porque a veces uno no sabe ni por qué. A veces las respuestas ya yacen dentro de la misma historia. Y ahí entonces es cuando esa luz verde se enciende de que esa hay que contarla. Y me pasa mucho con la historia dominicana. Hay historias que digo, mira, quizás por un story, de forma muy casual hacerla. Y hay otras que tú la lees y tú dices, espérate, esto es oro molido. Esto tiene que de alguna forma amplificarse, pero ya. Hasta tú sientes que te van a robar la historia. Tiene décadas ahí guardadas. Sí, pero tú la lees y tú dices, espérate, que yo tengo que contar eso mañana. Porque es que si dicen nos roban esa historia. Entonces yo creo que las historias a veces te comunican ellas mismas que necesitan ser contadas. Es como que la historia te escoge a ti. Sí, la historia te escoge, correcto, me gusta esa forma de verlo. Sí, la historia te escoge a ti porque hay mucho de intuición en lo que tú estás describiendo. Hay mucho de esa conexión como de seducción, que la historia te seduce. La historia te seduce. Y mientras más lo haga, tú sabes, más tú entiendes que debes de una vez ponerte manos a la obra. Buenísimo. Qué chulo. ¿Hay alguna parte de tu historia que tú dijeras, bueno, aquí el autor fui yo y escribí con valentía, y hay otras que quizás todavía se están reescribiendo? Sí, claro. Tú dices que el autor fui yo, ¿en qué sentido? ¿A nivel personal? De tu historia. De mi historia. De la de Alan. Sí, claro. Hay muchas partes de esa historia que están en construcción todavía. Y estamos empezando, ahora que estamos arrancando. Me encanta la emoción con la que tú hablas y cómo tú has abrazado este proyecto. Porque es que tú no te imaginas lo que tú transmites. ¿O ya te lo han dicho? Sí. Me lo han dicho, sí, ¿verdad? Algunos comentarios. Y yo mismo lo he descubierto. Porque hay veces que la historia está. Y tú la lees y quizá no te transmita tanto, pero tú la lees con emocionalidad. Y se transforma en otra cosa. Y vuela. Y a veces mientras más tú haces del storytelling un performance, que es lo que yo he llegado a entender. No es simplemente contar una historia. Es hacer una especie de obra de teatro. ¡Dominicanos! Sí. Es que desde que arranca ya estamos inyectando la emocionalidad a esa audiencia que entra a las redes sociales a sentir emociones. Claro. Eso es lo que a veces muchos no entendemos. Que la gente entra ahí. No solamente es para entretenerse, es para sentir cosas. Por eso es que tú ves gente llorando a las 6 de la mañana porque vio un video que nos ha pasado, lo hemos hablado. Luego entonces ven algo que los atemoriza y se llenan de cortisol y se estresan. Y luego ven algo que los inspira. Pero se pasan el día sintiendo cosas. Y esos neurotransmisores trabajando y segregándole dopamina, segregándole cortisol, porque andan buscando eso. Entonces cuando tú entiendes eso, tú dices, espérate, pero yo ahora puedo inyectarle aún más emocionalidad a esa historia. Hay historias que son media frías, pero tú la cuentas con pasión y le inyectas emocionalidad y se convierte incluso en otra cosa que la gente dice, oye, yo lloré. ¿Y por qué llorar? Porque tú lees la historia fríamente y no es para llorar. Ahora, ni para que se te erice la piel. Pero si te la contamos de una forma en que esas emociones te las despertemos, pues entonces sí se convierte en eso, en una herramienta emocional. Es como un canal emocional, básicamente. Dame un ejemplo. Un ejemplo. De una historia que tú contaste así. No, mira, una reciente que yo dije, no, por ejemplo, el color fucsia. Que el color fucsia, tú lees esa historia en un bloque de texto. Mira, el color fucsia nace de una flor dominicana que solo se da aquí. La primera vez que la palabra fue nombrada, esa especie fue nombrada de una planta cuyo color es el fucsia, fue en RD. Es una historia poco conocida. Ahora, esta misma historia la contamos con una pasión. Tú sabes, ¿sabías que la primera vez que el color fucsia se nombró fue aquí en las montañas de República Dominicana? Se le metemos la emocionalidad y de repente la gente aterrizada. Y dice, Alan, pero yo hasta lloré con esta historia. Y yo, de verdad, es simplemente un color que... Pero va más allá. Va más allá porque representa que de este país nació toda una nueva categoría de color, ¿verdad? Un nuevo... Y mucha gente, si tú se lo cuentas con el debido ímpetu, pues así mismo tú puedes... No voy a usar la palabra manipular, pero la voy a tirar aquí en la mesa. Pero es realmente mover esa emocionalidad. Totalmente. En esa hay un hilo conductor que yo veo desde el blog de Yemen y veo en RD Futuro, en RD Explicado, y es ese amor por la dominicanidad. O sea, en Yemen era ese dominicano en Yemen. Sí. Y aquí es cómo conocer esa curiosidad o de nuestra historia o de nuestra actualidad o incluso del futuro. ¿Qué es lo que te hace amar tanto el país? Que tú lo comunicas con esta pasión
y que hace que todos los que te oigamos y consumimos tu contenido, terminamos también enamorados de lo que nosotros somos. Mira, yo creo que cuando uno toca el tema identidad, ahí de repente se abre un universo de posibilidades, porque hay 11 millones de personas que compartimos esta identidad que es la dominicana. Y al final tú tratas de entender qué es la dominicanidad. Yo he llegado a la conclusión de que es un conjunto de historias. Es un conjunto de historias que cuando tú le sumas esas historias, tu identidad se fortalece. Qué chulo. Entonces, mucha gente a veces que no se siente tan dominicana, cuando tú lo pones a escuchar historias de su país, pasan 100 historias y de repente se sienten mucho más conectados. Totalmente. Porque tú le estás sumando ladrillitos a ese gran armamento, a esa edificación que es la dominicanidad, que los hace sentir más cerca de un grupo, los hace sentir más conectados con una esencia. Y obviamente yo como dominicano, ¿verdad? Soy de aquí, amo mi país. He vivido en muchos países y cada vez que vuelvo digo, Dios mío, es que este es el paraíso realmente. Viví muchos años en Estados Unidos y regresé. Mucha gente se queda, pero yo regresé porque dije, no, espérate, que yo voy a tirar el pleito allá porque realmente creo en este país. Pero más allá de todo eso, a mí lo que me gusta es tocar esa identidad compartida y fortalecerla. Porque siento que me hace a mí sentirme más cerca de mi tribu, porque esto es una tribu. Y es una construcción social muy interesante, porque tú te vas a España, por ejemplo, y que yo tengo amigos españoles y me dicen, Alan, es que en España no hay esa identidad colectiva. Tú te vas al País Vasco y allá tenemos rato luchando para separarnos de eso. Tú te vas a Cataluña, lo mismo. Tú te vas a diferentes regiones y hay al revés. Hay un deseo de separación. Aquí no, aquí han llegado todas estas culturas, todos estos colores, todas estas etnias y hemos construido algo precioso que es que no, somos dominicanos y punto. No estamos ni viendo el color de piel, ni estamos viendo dónde tú llegaste, ni cuáles son, como pasa en Estados Unidos. Claro. Que yo que estudié allá, yo me recuerdo que yo llegaba a la cafetería y había un bloque de los negros juntos, de los latinos juntos, de los blancos, todos separados. Entonces es una sociedad que sí está tratando de construir un sentido de pertenencia, pero aquí yo siento que eso lo hemos logrado a un grado que es impresionante. Y eso hay que seguirlo fortaleciendo porque nos une muchísimo. Y cuando hay un país unido, yo siento que vamos a poder lograr cosas grandes más fácil porque estamos todos bajo una misma sombrilla identitaria que nos fortalece muchísimo. Y eso se da mucho también cuando tú vives fuera. Hay algo que se te mueve dentro. Yo viví fuera un tiempo y yo no ponía otra cosa en el radio de mi carro que no fuera merengue. O sea, ya después yo me quedé oyendo merengue, pero ¿cómo te puedo explicar? Yo viví en China, ¿verdad? Era imposible que yo iba a escuchar merengue en ninguna estación de radio. Entonces yo venía y le pedía cuando la gente iba de visita que me llevaran cassettes de los últimos. ¿Tú te acuerdas que tiraban como unas versiones para Navidad? Ay, mi amor, yo me las aprendía de memoria porque era lo único que yo escuchaba, porque la identidad entra por muchas formas. Claro. La música, el tema de la cultura, el tema de cómo nosotros nos relacionamos unos con otros y cómo nosotros también entre nosotros aprendimos a contar historias. Claro. O sea, nosotros somos los mejores contando historias. Bueno, tú en tus historias tú lo replicas mucho, pero el dominicano es un contador nato. Es un contador increíble. Es una cosa impresionante, con una facilidad. Una naturalidad que nos sale. Totalmente. Pero hay gente que piensa como que su historia no es lo suficiente importante para contar. Claro, es así. ¿Qué tú le dices a esa gente que tiene historias para contar, pero que no se atreve a contarla? Que presten más atención. Porque hay veces que vamos viviendo y no nos damos cuenta que lo que nos está sucediendo es extraordinario, o aunque no sea extraordinario, hay una capacidad también de percibirla como tal, que yo creo que hay que desarrollarla. Hay veces que tomamos todo como por sentado. No, eso no. Y hay muchas cosas que nos pasan en el día a día, que si uno la agarra y la narra de cierta forma, eso se convierte en una experiencia universal, que cualquiera que la escuche puede sentirse identificado, tocado. Pero el ser humano, como estamos en automático muchas veces, sentimos que lo que nos pasa es totalmente ordinario y no es así. Mira, por ejemplo, yo el otro día salí de mi oficina estresado.
estaba tarde para una capacitación que era la primera. Y yo iba súper estresado porque fui a imprimir unos workbooks. Me tomó muchísimo tiempo. Y estaba pidiendo un Uber, ¿verdad? Faltaban 15 minutos. El tapón estaba como nunca. Esos días que tú dices, no, es que se reunieron. Todas las estrellas se alinearon para que yo fracasara el día de hoy. ¿Qué pasa? Que llega el Uber. Yo tenía que estar a las 6:30 en un lugar. El Uber llega a las 6:12, me acuerdo. Y entro. Y el tipo me ve súper estresado. Y un tipo joven me mira, se voltea y me dice, señor, usted está como estresado, ¿verdad? Y oye, sí, viejo, mira, es que tengo que llegar a tal sitio. Y él me dijo, tranquilo, que lo vamos a lograr. ¿Qué pasa? Y me dice, pero más escucha esta canción. Me pone una canción de Julio Iglesias que yo nunca había escuchado. Usted se va a relajar con esta canción. Simplemente cierre los ojos y escuche eso que vamos a llegar. Oye, llegamos a las 6:25. Yo no sé cómo lo logró. Yo nada más... Y me llevé de él. Y para mí fue una lección tan grande. Algo quizás del día a día. Pero que hasta lo anoté porque dije, esto vale la pena contar. Porque que un Uber perciba tu tensión, tus nervios, ¿verdad? Esa carga emocional con la que yo iba, que él me diga tranquilo, me pone una canción y que llegue a tiempo. Es decir, son detallitos que a la gente le pasa eso todos los días. ¿Verdad? Puede pasar, cosas así pasan hasta 2 y 3 veces a la semana, pero a veces nos pasan por encima y no nos tomamos el tiempo de anotar esas cositas que van sucediendo para luego narrarlas de forma más ya quizás robusta y sacarle una lección universal a esas cosas. Es abrir los ojos. Abrir los ojos. A todas las maravillas que nos pasan como de repente todos los días. Todos los días. Hay algo que tú puedes contar, hay algo seguro. Que uno puede contar. Wow. Y un ejercicio es andar lo suficientemente consciente para cada noche o cada mañana decir, mira, ¿qué me pasó interesante el día de ayer? Sí. En un journal, en una mascotica, sí, en tu computadora, abrir la computadora y decir, verdad, antes de yo empezar a trabajar, déjame anotar esta historia que me sucedió ayer. ¿Qué fue lo más? Y eso te va dando, ese músculo del storytelling lo vas desarrollando. Lo vas desarrollando. Alan, se habla mucho del storytelling. De hecho, es un tema que está de moda como una herramienta de marketing. Pero tú lo has llevado, tú le has hecho un level up. No solamente desde el punto de vista de identidad dominicana, sino también como para una herramienta de crecimiento profesional. Claro. O sea, hay muchos profesionales que hoy son mejores profesionales que están pudiendo crecer su marca, crecer su negocio e incluso crecer su propia valoración, su autoestima al aprender contigo a contar historias. ¿Cómo tú defines el storytelling en este contexto de crecimiento y como una herramienta realmente de crecimiento para el otro, en su persona y en su carrera? Mira, yo creo que cuando uno logra conectar emocionalmente con una audiencia y que la audiencia pueda sentirse en tus zapatos, eso de repente nos permite expandirnos. Porque cuando tú lanzas cualquier proyecto o tú quieres lanzar tu marca personal y tú empiezas a contarle historias a la gente sobre lo que te está sucediendo, sobre el origen de ese proyecto, lo que te costó hacerlo, tú vas creando una comunidad de gente que empieza a sentirse emocionalmente conectado con eso. Sobre todo cuando tú tocas las emociones y sabes tocarlas a través de las historias. Y yo hoy día yo no he encontrado una mejor herramienta para eso, para conectar emocionalmente marcas con audiencias que el storytelling. Tú lo piensas, sí, y no existe otra forma de no ser a través de una historia bien contada. Si tú piensas, bueno, una campaña, aquello, pero muchas de esas cosas se sienten como vacías. Se sienten como hay muchos anuncios que tú ves y tú dices, no, pero es que sí veo una situación ahí ocurriendo, pero no me están narrando nada, no me están contando nada que me haga a mí sentirme conectado con eso. Y por ende, para poder crecer, sobre todo en esta época moderna donde tenemos a las redes sociales ahí de protagonistas, que se han convertido en un mecanismo súper potente, poderoso para escalar esas conexiones emocionales con las audiencias. Yo, como les digo, entiendo que el storytelling es el arma más poderosa para hacerlo. Simplemente porque es un vehículo muy flexible en el del cual tú puedes diseñar para despertar diferentes tipos de emociones cuando se trata de que la gente realmente conecte con diferentes aspectos de esa marca. Entonces, funciona tanto para marcas personales como para marcas empresariales. Es lo mismo, porque detrás de cada marca empresarial hay gente. Eso es lo que a veces eso es lo mismo. Es tú agarrar esas historias humanas y llevarlas a la marca. Tú humanizas la marca de verdad en el proceso
y también logras que la gente se sienta conectada. Es decir, creo que te repetí lo mismo como 3 veces, pero es eso. Es que eso es. Es que eso es. Cuando tú hablas de esa parte de marcas personales, me voy un chin más adentro en esa parte. ¿Cómo funciona la narrativa interior, el storytelling que nosotros nos decimos a nosotros mismos para nosotros bloquear o potenciar nuestro desarrollo? Porque así como contamos historias, la mayor cantidad de historias nos la contamos nosotros. Claro. Totalmente. Ahí vamos al story coaching. ¿Cómo afecta ese storytelling? Mira, yo creo que tú diste en un punto súper interesante, que es ese storytelling hacia lo interno individualmente, de cuáles son las narrativas que tú tienes en tu cabeza que potencian tu capacidad, tu potencial. Y yo creo que tú tienes toda una metodología poderosísima, Leslie, que son esa identificación de cuáles son esas creencias limitantes, cuáles son las creencias que te impulsan a tú realmente sentirte más empoderado, más fuerte. Y fíjate que los días que tú más poderoso te sientes son los días posiblemente que tú te levantaste esa mañana y te narraste una historia de que tú puedes tal cosa, de que tú tienes la capacidad, de que toda tu historia sea... Ya las estrellas están alineadas para tú lograr eso. Oye, tú trabajas y tú operas desde un punto, desde un ángulo muy diferente a cuando la historia es a la inversa. Que te levantas y te sientes derrotado y empiezas, no, mira. Y es una historia que nos estamos narrando todo el tiempo. Que cuando uno se concientiza de ese storytelling hacia lo interno, tú puedes cambiar ese storytelling. Claro. Y ahí es donde tú puedes empoderarte, fortalecerte, hacerte más resiliente, hacerte más capaz. Simplemente por agarrar los elementos de ese hero's journey, de esa historia del héroe, y decir, no, espérate, yo soy el héroe de esta historia. Yo no soy el loser, el perdedor de la historia. Yo soy realmente el héroe y yo voy a lograr X cosa. Yo voy a ser capaz de tal cosa. Entonces, sí, yo creo que ese storytelling es el más importante de todos para poder seguir nuestro desarrollo profesional y personal y bueno, en todos los aspectos, ¿no? Así es. Cuando tú hablabas, pensaba yo en esas historias interiores que a veces cuando hay una historia que te sabotea, ¿verdad? Una creencia limitante que es muy agresiva, digamos, o es muy directiva, tú la ves fácil, pero a veces hay historias saboteadoras que son gentiles, son muy gentiles, te dicen las cosas con suavidad. Lo que hacen es como cuidarte. No, Alan, no hagas eso, que por ahí te puede ir mal. Cuidado. O sea, no te dicen, te va a ir mal, tú no puedes, tú eres un... Sino, no, Alan, cuidado. Exacto. Eso puede poner en riesgo tu familia. Eso puede poner en riesgo y te enseña riesgos como para protegerte y te lo dice con cariño. Y ahí es donde es más importante, entonces, replantear esa historia. Y lo conecto con la dominicanidad, porque también nos pasa a nosotros en la dominicanidad, que a veces como dominicanos nos vemos como pequeños, como que tendemos a vernos como que eso no se va a poder, que es mejor así. Y entonces conectar con una historia empoderadora, con una forma de contar la historia como tú hacías ahorita, es lo que te enciende ese, ok, hay un riesgo ahí, tú me quieres cuidar, esa vocecita que está adentro, pero por encima de eso, yo puedo. O vamos a hacer. No, y ese tema es interesantísimo, el cómo, aparte de que hay historias hacia lo interno personales, pero hay historias más macro. Por ejemplo, en la dominicanidad, claro, hay muchas historias de que te desempoderan, de que aquí en este país no se puede. Por ejemplo, yo en los comentarios veo, por ejemplo, hablamos de un dominicano triunfando en el extranjero. Y de repente aparecen 70 gente. Claro, ese tipo se fue porque aquí eso no es posible. Fíjate cómo hay narrativas que nos atrasan como nación. Totalmente. Y por ende a mí me encanta entonces el próximo video va a ser lo de un dominicano que triunfó aquí. Claro. Porque ahí le desmonto la teoría. Entonces ahí yo siento que la gente tuve que entrar en esa dicotomía de que, óyeme, pero entonces yo dije en el pasado de que no se podía aquí, pero mire, esta persona que vino de abajo y que lanzó este proyecto y le fue súper bien, lo hizo en el patio. Entonces ya ahí tú empiezas a desmontar esas narrativas que nos atrasan, porque hay muchas de esas todavía. Totalmente. En el ecosistema mental de la gente de aquí de República Dominicana y de Latinoamérica. El latinoamericano, como fue colonizado y hay una historia detrás muy, muy profunda y dolorosa, todavía hay cosas que tenemos que soltar, que son esas narrativas que de alguna forma nos desempoderan. Pero que también, Alan, hay gente que las, vamos a decir, las utiliza.
esas debilidades que tenemos culturalmente, hay gente que las utiliza manteniendo quizás esa narrativa vamos a decir, en estratos que son menos o tienen menos oportunidades de ver un contenido donde le diga, tú puedes. Claro. Cuando no escuchan el tú puedes, se acostumbran a que aquí no se puede. Sí. Entonces es más fácil acomodarlos, una gran masa de no se puede, estate tranquilo que te voy a hacer el favor de hacer algo por ti. Entonces ya el héroe es el otro. Claro. No empoderan a los que tenemos que empoderar, que es a todo el mundo, decirle, no, pero es que individualmente cada uno tiene como un quest, una misión particular, que si todos persiguiéramos esa misión particular, este fuera otro planeta, para no dejarlo en RD. Claro. O sea, si dejáramos que todo el mundo desarrollara sus propios potenciales, ¿verdad? Claro. Y que todos escucháramos la misma emisora de Abundancia FM y no de Escasez FM, claro. Porque nosotros tenemos la emisora Abundancia FM. Tú la tienes, Leslie la tiene, yo la tengo, pero hay otro radio que es Escasez FM, que es donde el que más se escucha. Correcto. Que no puedo, el que no se debe, el que no hay posibilidades, no hay opciones. Y un gran ejercicio como dominicanos es estar atentos a esas narrativas en reuniones sociales, en la radio. Cuando tú estás en frente de un grupo que está conversando, siempre salen a flote. Sí. Y es interesantísimo uno estar atentos a ellas. Porque tú te das cuenta de la realidad de cada quien dependiendo de esas opiniones que tiene sobre las cosas y sobre el trabajo y sobre la realidad dominicana. Y por lo general, cada quien determina su situación en el momento con esa historia que se está contando o con esa historia que permanece durante décadas. Mucha gente tú la oyes hace 20 años atrás y te la vuelves y te la encuentras y siguen con la misma narrativa y están en el mismo lugar, simplemente porque tienen el freno hasta el fondo pisado, que no los deja crecer, simplemente porque esa historia no está optimizada para el crecimiento, está optimizada para mantenerse en el mismo lugar. Para el estancamiento. Para el estancamiento. Claro. Y la escasez. Exacto. Alan, hay un poder también de las historias en la vida personal. Y de lo poco que yo conozco de ti, de los espacios que hemos compartido, sé que eres un esposo aficiado, un padre dedicado. ¿Qué papel juegan las historias en tu familia? Por ejemplo, en estos días veíamos a tus hijos diciendo dominicanos, pero en tu familia, en la forma en que ustedes educan a sus hijos, ¿qué papel juegan las historias? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Es que me da mucha curiosidad saber cómo lo haces. Bueno, yo creo que el storytelling aplica muy bien al parenting. Porque educar es eso. Tú te la pasas contándole historias a los niños de lo que pueden hacer, de lo que no pueden hacer, por qué tienen que hacer tal cosa y por qué esto otro no lo pueden hacer. Al final el parenting es un grupo de historias que tú estás siempre vendiéndole a estas personas que van creciendo, que lo ideal es que te la acepten, muchas de ellas. Pero cuando entran a la adolescencia, te empiezan a no comprarte algunas. Y ahí es donde vienen esos temas familiares de que, espérate, ¿por qué yo tengo que hacer tal cosa? Porque tú crees que tal cosa es así y yo creo que no. Pero yo creo que las historias juegan un papel fundamental en cualquier familia, ¿no? Tanto a nivel desde cómo nosotros contamos la historia de nuestra relación a los hijos, por ejemplo. Bello. ¿Cuál es esa historia? ¿Qué nos tiene unidos, verdad? ¿De qué forma yo engrandezco el rol de mi esposa? ¿Cómo se lo ven? ¿Cuál es la historia que yo le cuento sobre su madre? Claro. Y cómo la madre también le cuenta historias a ellos de su padre. Que son esas micronarrativas del día a día que le van dando a los hijos ese aplomamiento o esa volatilidad de muchas casas que se sienten que hay temas profundos y al final son esas historias. Claro. Que se están construyendo o desconstruyendo constantemente en la casa, ¿no? Y yo creo que no es en mi caso, es en el caso de cualquier familia. Cuando tú llegas, siempre van a haber historias y lo que hay que identificarlas para ver cuáles nos están ayudando y cuáles nos están de alguna forma afectando. Claro. Desde, por ejemplo, padres que entienden que tienen que sobreproteger a los hijos. Esas son historias que nos hemos contado sobre, mira, hay unos grandes peligros en la calle y no te podemos permitir X, Y, Z.
Y ahí surgen hijos que vienen con temas de inseguridad, temas de, ¿verdad? Y hay otras narrativas que son, no, tú puedes hacer lo que tú quieras, vamos arriba, tú puedes. Que tú quieres hacer tal cosa, sí, claro, vamos a negociarlo para que tú logres tal cosa y a partir de ahí te vamos a dar el permiso porque confiamos en ti. Todo eso son narrativas. Claro, la narrativa de la confianza, de la libertad. De la libertad. Humana, del buen uso de esa libertad. Claro, de mira, vamos a ver esta película, que aunque tú no tienes la edad de verla, yo me voy a sentar a tu lado y te voy a explicar. Si hay un tema, yo te puedo estar ahí para ti, para desconstruirte eso y para que tú lo entiendas. Hasta este tipo de cosas del día a día, ¿no? A mí me encanta cómo yo veo eso, te escucho y lo ato a las historias que nuestros abuelos y nuestros padres nos cuentan a nosotros, Claro. de cómo es nuestra historia familiar. Porque nosotros no conocimos posiblemente a mis tatarabuelos. Yo que he estado reconstruyendo mi historia familiar recientemente, conocer cómo mi abuelo llegó en un buque por Puerto Plata, cómo conoció a en este caso, mi bisabuela, y cómo todo eso fue haciendo lo que yo soy hoy. Correcto. Yo tengo toda una, vamos a decir, un linaje detrás de mí, que no soy yo no vine de mi mamá. Claro. Yo nací de mi mamá, pero mi historia tiene el ADN de mis tatarabuelos. Bueno, de Bueno, cientos de miles de personas que se Exactamente. conjugaron de una forma milagrosa para que hoy... ¿entiende? Entonces, ahí hay una historia preciosa que mucha gente no aprovecha y no entiende cosas de rasgos. Cuando tú heredas el ADN, tú no solo heredas el pelo, el color de los ojos, el color de la piel, tú heredas también emociones. No, y traumas generacionales. Correcto. Mira, yo mismo, mi parte de mi familia murió en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, que tú me preguntas hoy en día, eso Claro. quizás no me afecta de forma consciente, pero hay cosas que están ahí atrás. Totalmente. Que de alguna forma uno continúa cargando. Que son cosas que, no sé, yo no te las sé identificar, pero Están venimos ahí. ¿verdad? de gente que pasaron muchísimo trabajo. Porque vivimos ahora mismo en la mejor época de la humanidad a nivel de salud, de estabilidad. Pero tú te pones en los zapatos de esas personas que se fueron de Europa en un barquito, y muchísimos se murieron de enfermedades, llegaron a Estados Unidos, muchos llegaron aquí a RD después, como estoy contando la historia de mi familia, ¿no? Exacto. Ese español que salió, llegó a Estados Unidos, que tenemos los papeles del buque con el que llegó a Ellis Island, ¿verdad? Y luego conoció una dominicana que estaba ya de paso, llegó aquí. Son gente, por ejemplo, mi abuelo nació en Nueva York, y perdón pero mi abuelo nació en Nueva York en el 26. Oigan esto me toca a mí siempre. Y él nació en una casa donde estaba su abuela y su abuelo. ¿Qué pasa? Que empieza la Gran Depresión en el 31 y la abuela y el abuelo deciden volver a España, pero como su padre se había casado con una dominicana que tenía ya como 5 o 6 años también, él se va para RD. Mi abuelo jamás volvió a ver a su abuela, jamás. Y ella duró como 25 años viva después de su nacimiento, ¿verdad? Y ella nunca lo volvió a ver porque sencillamente no pudo. Y como 10 años después que ellos habían llegado, vino su hermana, que pasó muchísimo trabajo nada más en llegar a donde vivían aquí en Gurabo, ¿verdad? En Santiago, y le trajo una virgencita. Y esa virgencita es el último vestigio del amor de esa abuela por ese nieto que dejó atrás. Entonces, esos antepasados pasaron mucho trabajo, que a veces uno dice, wow, hacerse consciente de esas historias de lucha y de esperanza que tuvieron de irse, de moverse, en una época donde hacerlo era cortar un cordón umbilical al 100%, porque no había un teléfono, no había nada. Eso hay que tenerlo como cerca, porque nos da mucho sentido, ¿no? Y analizar lo que ese temperamento, de dónde nos sale, esta forma de nosotros querer echar hacia adelante, de progresar, de modificar cosas, de ayudar, de ser útil. Eso viene desde mucho más atrás. Claro. Y nos invita también a hablar bien, primero a conectar con esa historia y hablar bien de las cosas buenas. Porque en esa tendencia que tenemos como fatalista, pesimista, nos hacemos mucho eco de las cosas malas. Correcto. Pero cuando nosotros hablamos bien de las cosas buenas, nosotros hacemos buenos a quienes nos escuchan. Entonces, hablar bien de esa historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, hablar bien de su valentía, hablar bien del rol de mamá en la casa, hablar bien del rol de papá, hablar bien de la importancia de la familia
hablar bien de la fe que viene en esa virgencita. Y así cada cosa, o sea, esas cosas buenas, cuando hablamos bien de ellas, entonces les hacemos bien a los que están alrededor. Como tú has hecho con la dominicanidad, lo podemos hacer con cada una de las cosas, con el carácter, con los valores familiares, con la familia misma, hablar bien del matrimonio. Todo eso hace buenos a las personas que nos escuchan. Correcto, correcto. Es realmente... 100% de acuerdo. Es algo muy profundo. Yo siento curiosidad. Me has puesto a pensar mucho. ¿Qué te dices tú, Alan? ¿Cuál es la historia que tú te cuentas cuando tú te levantas cada día? O sea, ¿qué tú le dices? Buenos días, Alan. ¡Ay, mi madre! Poniéndole picante a esta conversación. Mira, esa es una conversación que va en evolución. Y yo no creo que nadie tiene una conversación fija. Hay días en que uno se siente más desconectado y uno mismo se da cuenta de que, oye, no le estoy contando la historia adecuada a Alan y tengo que mejorarla porque lo que me estoy diciendo no me está ayudando a moverme hacia adelante a la velocidad que quiero. Y otros días, semanas, hasta meses, uno se la pasa en alta. Entonces, oye, me siento en alta y es porque cada vez que Alan se levanta en ese proceso de verdad, en ese periodo de alta, posiblemente lo único que ha variado es esa historia que arranca desde que uno se levanta. Y en mi caso, por lo menos en este momento de mi vida, la historia que me estoy contando es: Alan, encontraste tu norte. Alan, el norte es el storytelling y todo lo que de ahí se desprende. Alan, el norte, ya, por lo menos a nivel profesional, lo tienes ya ubicado. Porque yo pasé muchos años en una búsqueda. Yo estudié finanzas, trabajé en Wall Street. No aguanté un minuto ahí trabajando en un Excel todo el tiempo, ¿no? Esos Exceles eternos. Luego dije, no, déjame estudiar salud pública, porque yo quería viajar el mundo y trabajar en diferentes países, trabajando en proyectos de salud. Lo hice por un tiempo y también me di cuenta de que no era lo mío, ¿verdad? Que no quería pasarme toda la vida dando vueltas. Entonces, llegar a este proceso de descubrimiento y encontrarlo, ya la historia me ha cambiado mucho porque ya esa claridad que te da el hecho de tu sentir de que, oye, finalmente como a los 37 años encontré lo que yo quería hacer y desarrollarme ya fielmente y tener esa certeza, la historia cambia. Por lo menos, como te digo, a nivel profesional. Y a nivel familiar, esa historia como también va en evolución porque uno siempre se mantiene afirmando la historia de que, mira, yo quiero pasarme el resto de mi vida con esta mujer que encontré que es una joya. Yo quiero criar hijos que tengan ciertas características humanas, que sean gente amorosa, que sean gente de impulso, de impacto, ¿no? Y que luchen por sus sueños. Y esas son historias que hay que vivírselas contando a uno mismo para poderlas ejecutar. Porque ese es el tema del storytelling. Tú te la cuentas, pero la tienes que creer. Hay que creértela y hay que ejecutarla, claro. Que es lo importante. Claro. Que no se quede nada más en una... ¿Qué historia más bonita sin acción? Claro, no. El tema es accionar y de llevar y de vivir la historia. De vivir la historia profesional y personal. Alan, si alguien que nos esté escuchando ahora se sintiera perdido, se sintiera así, como que yo he hecho este camino y he hecho este otro camino y he hecho este otro camino y todavía no encuentro qué es lo mío, cuál es esa dirección, cuál es esa certeza que ya me dice por aquí es la cosa. ¿Qué consejo tú le darías para ver por dónde que le entre el agua al coco? ¿Qué tú hiciste? O sea, si tú pudieras decirle a la gente, ¿qué tú hiciste? ¿Cómo tú llegaste a esa claridad? Que seguro no es de un día para otro, pero ¿cómo fue que le entró el agua al coco? Mira, número uno, yo siento que hay mucha gente que lo sabe y simplemente entiende que no lo va a lograr. Si lo rechaza. Conscientemente. Sí, porque yo siempre he sabido que a mí me fascina eso. Pero número uno, yo analizaría cuáles son mis pasiones realmente. Hazte una lista de qué es lo que más te gusta. Y una lista puede ser de 5 o 10 cosas que cuando tú la haces, tú pierdes noción del tiempo. Yo creo mucho en perder la noción del tiempo. Y para mucha gente solamente hay 2 o 3 actividades que le permiten eso. Que tú empiezas a hacer algo y tú pasan 5 horas y tú sientes que pasaron 10 minutos. Uh-huh. Para mí esa es una forma de identificar esa actividad que te llena, que te arropa por completo, ¿no? Después que está identificada, entonces encuentra los patrones, esas 5 o 6 cosas que tú definiste ahí. ¿Qué tienen en común?
a ver si encuentras un patrón de algo que las une a todos, un hilo conductor, que tú dices, oye, pero que realmente lo que une todo esto es tal cosa. De estas 5X hay un Y que está presente en todas y luce que eso es lo que a mí me mueve. Quizás sea el tratar con gente, ¿no? El estar de alguna forma interactuando con otros seres humanos. Hay gente que son buenísimos en eso. Y todo lo que han hecho siempre los lleva a ese punto. Pero quizás no han identificado que lo que realmente los mueve hacia adelante es el estar todo el tiempo interactuando con gente y con otros. Otros puede ser la tecnología. Hay gente que desde que son niños están, ¿verdad? Se pueden pasar horas en la tecnología. Y luego, ¿verdad? Hacen otras cosas y siempre vuelven a eso, a esa soledad que les da paz, calma cuando están solos. En fin, yo creo que hay que hacer un análisis de esas actividades en las que uno se desconecta por completo y descubrir esos patrones. Y poco a poco seguir experimentando con otras actividades. Cuando se es jovencito, si usted tiene 20 años, experimente, dígale que sí a todo, ¿verdad? Y empiece a explorar diferentes tipos de actividades hasta que usted diga, óyeme, pero a mí me fascina esto. ¿Y cómo eso se traduce en dinero? Porque al final, seguro que cuando tú estabas en Wall Street o cuando tú estabas en Yemen, tú decías, no, a mí me encanta el cuento, pero yo no puedo vivir del cuento. Sin embargo, hoy tú tienes todo un ecosistema de negocios alrededor del storytelling. Entonces, claro. ¿Cómo es que tú logras decir, ok, esta es mi pasión, esto es lo que a mí más me gusta hacer, en esto yo soy buenísimo, ¿cómo yo puedo contribuirle a los demás a esto y convertir esto en un negocio o en un servicio o en un trabajo dentro de una empresa que realmente me permita ser un proveedor para mi familia? Claro, mira, yo creo que vivimos en la época más hermosa para eso. Okay. Quizás hace 30 años era más complicado tener cualquier pasión y monetizarla. Pero ahora con el poder de Internet, yo siento que estamos en una época preciosa para que cualquier interés se monetice. ¿Por qué? Porque posiblemente ese interés lo compartan decenas de miles de personas, cientos de millones de personas quizás tengan el mismo interés y tú puedes ser un referente dentro de ese sector. Por ejemplo, un tipo de mi edad que vi en estos días, que yo lo sigo desde hace mucho, se metió hace 2 años a hacer contenido de Pokémon. A él le gustan las cartas esas. Y empezó. Él venía del mundo del marketing. Y hace 2 años empezó un canal de YouTube. Hoy en día el mundo del Pokémon, esos videos le están dejando más dinero que los 20 años anteriores. Un muñequito. Y él hace unos videos donde él abre las cartas y le habla a los niños, un tipo de mi edad. Un poquito más viejo quizá, que tú dirás, bueno, porque ¿cómo él va a conectar con esa audiencia joven que le gusta eso? Lo logró. Lo logró. Simplemente empezó a conectarse con esa comunidad y ya tiene un evento inmenso que hace todos los años en Estados Unidos. Ha hecho productos que de alguna forma llenan el vacío de ciertas necesidades que tenía ese grupo. Un referente. Entonces, así mismo, yo siento que estamos en la época más preciosa para eso. Hay gente que le gusta viajar. Entonces, decía, bueno, ¿cómo? Mi amigo William Ramos, le encantaba viajar. Esa era su gran pasión. Él perdía la noción del tiempo viajando. Pues de repente empezó a hacer contenido de viaje, a llevarse a mucha gente en los viajes, pero de forma, en espíritu, ¿no? Viéndolo. Y viajaban con él. Entonces, de repente lanzó su agencia de viajes, el YouTube le da un dinero importante todos los meses, un influencer. En fin, yo creo que nunca mejor que ahora para uno lograr vivir de cualquier cosa. De acuerdo. A menos que tu interés lo compartan tú y 3 personas. Ahí hay un problema. Sí. Pero casi nadie tiene intereses tan nichos. Yo creo que casi siempre hay los intereses, por lo general, son compartidos con muchísima gente. Sí, son más amplios. Y esas comunidades se encuentran muy fácilmente ahora en las redes. Porque Así es. Yo no me quiero quedar con esta pregunta. Dale. Honestamente. Que casi cierro. Honestamente. Pero ya la última. Cuando tú decides transitar esto, cuando tú estabas casado, ya tú viste como un proyecto de familia, tienes el apoyo de tu esposa, tienes como todo ese ecosistema que te permite a ti, entonces, no solo monetizarlo, sino disfrutarlo, porque lo que yo veo es que tú vives de esto, pero es que tú lo gozas más que otra cosa, tú lo disfrutas más. ¿Tienes todo este ecosistema alrededor tuyo? Sí, claro que sí.
es que cuando uno encuentra el norte, uno se lo goza a un nivel que es impresionante, sobre todo porque ya uno se pasó muchos años en trabajos, en lugares donde no se disfrutaba tanto. Entonces, cuando tú encuentras algo del que tú puedes vivir y ir desarrollando diferentes productos, como yo estoy ahora, ¿verdad? Que bueno, lancé una escuela, tenemos una agencia, tenemos medios propios, tenemos medios que le producimos a otros, trabajamos con personas que quieren desarrollar su historia. Tú vas creando todo un ecosistema de productos y servicios de lo que te apasiona. Entonces tú dices, sí, se nota que lo estás gozando porque es que lo estoy disfrutando. Maravilla. Y lo estoy disfrutando porque me tomó muchos años llegar aquí, encontrar esto. Hay gente que lo encuentra a los 12 años. Voy a ser chef. Tú lo ves plantado ahí y se vuelven súper profesionales porque lo tienen clarísimo. Y encontraron su pasión muy joven y simplemente ejecutaron. A mí me tomó muchos años llegar y por ende el tener esa certeza a nivel del cuál es el camino, oye, eso te da una felicidad y una plenitud por lo menos laboral impresionante. Sí. Yo creo que esa alegría viene de la gratitud también, porque tú estás como muy agradecido. No, yo estoy muy agradecido, sumamente agradecido, porque es que fueron muchos años de una búsqueda y que no parecía terminar y de una frustración. Dios mío, ¿por dónde es? Qué bello. ¿Por dónde es? Entonces tú le das esperanza. A todo el que ande perdido. A todo el que ande todavía. Yo lo que le digo a todo el mundo es peleen por esos sueños. Ah, qué bonito. Porque, por ejemplo, cuando hay gente que se lanza del mundo corporativo y dice, voy a emprender mi sueño, a los 3 meses estás temblando porque, óyeme, y yo creo que ahí es donde uno tiene que decir, espérate, no busque trabajo en LinkedIn. Sigue ahí, espérate, date unos meses más. Date un espacio adicional para que puedas construirlo, porque estas cosas no se construyen en 3 meses, se construyen a veces en 2 años, que tú logras ya empezar a ver el camino. Tú dices, espérate, me tomó 2 años construir ya, como quien dice, una estructura que me permite ya generar unos ingresos que me permiten ya vivir y poder crecer. Y mucha gente se lanza y a los 2 o 3 meses está temblando. Y a veces están temblando sin necesidad porque tienen incluso los recursos ahorrados y eso, que se pueden permitir hasta 2 años de tratar de construir eso, pero no se lo dan porque dudan de su propia capacidad de construirlo. Y yo creo que ahí es donde hay que atravesar esos caminos complicados, claro, de cualquiera que emprende, ¿no? Y si usted lo encontró a nivel ya corporativo, pues mejor aún. Claro, quédate ahí. Quédate ahí tranquilo. Si tú estás feliz ahí, quédate. Si tú eres un ejecutivo y te fascina lo que tú haces, como hay mucha gente, claro, óyeme, gloria a Dios que usted encontró eso. Alan, ¿cómo la gente puede aprender contigo a contar historias? Mira, yo lancé una escuela de storytelling hace 4 meses. Vamos ahí creciendo. Pueden escribirme directamente por las redes, ¿no? Y les puedo pasar toda la información, pero son programas mensuales. Todos los meses estamos lanzando cursos presenciales y virtuales. Es el mismo programa, los códigos del storytelling digital, y cada mes empieza uno virtual para todo aquel que no puede trasladarse a Santo Domingo porque viven en el interior, etcétera. Y para los que están aquí quieren también ir a un lugar muy hermoso, el Hilton, ¿verdad? Conocer un grupo de personas que se dan, hay unas interacciones hermosas entre los participantes, también lo pueden hacer de forma presencial. Y si quieren otro tipo de servicios ya más puntuales, pues también lo pueden hacer. Ya todo lo relacionado al posicionamiento de marcas, a las promociones de empresas, cualquier cosa relacionada al contar historias, aquí estamos. Aquí estamos. Pues gracias, Alan. Yo creo que después de esta conversación, por lo menos yo me siento así, me imagino que los oyentes también, somos como más dominicanas, más auténticas y más agradecidas. Amén, amén. Con todo lo que tenemos. Pues, como siempre, te cuento, Alan, que nuestra audiencia se queda con tarea. Y esa tarea viene de las mismas preguntas o de los mismos aprendizajes que nos quedamos contigo. Y aquí hay unas preguntitas para ti. La primera es, ¿cuál es esa historia que te hace conectar con tu identidad y con tu tribu? Abre los ojos y empieza a buscarla, empieza a escribirla, y empieza a darle forma. Y si no sabes cómo contarla, coge para la escuela de storytelling. Segundo, ¿cuál es esa historia extraordinaria que te está pasando hoy? La que te pasó hoy, antes de tú escuchar este podcast, o que te pasó ayer si nos estás escuchando tempranito, que merece ser contada. ¿Y qué puedes hacer para prestar más atención a esas cosas pequeñas de cada día que puedes contar? Y la tercera, definitivamente tenemos que hablar de cuál es la historia que te estás contando cada día en la mañana. Y si te está empoderando para alcanzar tus sueños o si te está estancando en tus sueños. Y finalmente, ¿cuáles son esos intereses que te quitan el hambre, que te quitan el sueño, que tú pierdes la noción del tiempo cuando lo estás haciendo y que además
no está compartida con 2 o 3, sino que hay toda una tribu allá afuera esperando a alguien que lo congregue para poder compartir esta pasión y hacer de eso una oportunidad de desarrollo profesional, de crecimiento o de contribución al mundo. Porque Alan lo está monetizando hoy, pero cuando empezó ese podcast en Yemen, de Yemen, hace 20 años, no había monetización, pero sí había muchísima contribución. Hemos recibido una invitación a la ilusión, a encontrar el norte y ejecutar con paciencia y perseverancia. Ya queda de nosotros que podamos hacer de eso una realidad. Gracias por escuchar Just Grow With It. Cesarina y yo siempre agradecidísimos con tu sintonía. Y recuerda seguirnos en redes y descargar esta guía de preguntas para que puedas hacer la tarea y nos vemos en 2 semanas. Gracias.